Sí, hoy está ahí en los medios, en las redes, casi que ocupando todo el espacio, todos hablando de lo mismo. La violencia paramilitar, la verdad sobre esa violencia entregada como una confesión a un tribunal de justicia, la Justicia Especial para la Paz, por uno de sus máximos exponentes, el señor Salvatore Mancuso de Córdoba, durante horas y horas, creo que aún en este momento, habla sobre y confiesa sobre lo que pasó en estas regiones. Aquí hablábamos de Pichilín, podríamos hablar del Salado, de la Mejor Esquina, del Tomate, de Chengue, de Macayepo, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me tocó hacer los debates hace ya 20 años de esas realidades. Buscar los papeles en los juzgados, todo lo tenían archivado. Los fiscales guardaban los procesos para que no llegasen a inculpar a los asesinos, encubrían a los asesinos. Nosotros íbamos sacando esos procesos archivados, leyéndolos, aquí con Augusto, que ahora es el director de la UNP, por montañas y montañas, regiones por región, e íbamos descubriendo lo que la justicia no encontraba, lo que simplemente no quería ver. Y los iba presentando en donde me tocaba, que era el espacio del Parlamento, región por región. Comencé por Sucre, entre otras cosas. Comenzamos por la Fiscalía, cuya cúpula entregaba listados de personas al DAS y el DAS a Jorge 40 para que asesinaran a esas personas. La justicia entregando las listas de las personas para que fueran asesinadas. ¿Qué se puede esperar en un país así? Una articulación entre sectores del Estado, de la política y el narcotráfico armado en forma de ejércitos. Una alianza entre el poder político y la mafia armada, que tiene un objetivo, porque eso aún existe, de una cara, robarse el Estado, concentrar la riqueza privada, la tierra entre ellos, el agua, por tanto, robarse el presupuesto, construir un Estado robable por todos los rincones del aparato estatal. Se puede robar el dinero que es de todos los colombianos. Es una expropiación generalizada de bienes privados y de bienes públicos, amasar enormes fortunas. Ese era el objetivo de esa alianza, a la fuerza, ilegalmente, y para ello tenían que aterrorizar al pueblo. Las masacres eran para generar terror. Los pueblos quemados, creo que a Pichilín lo quemaron. Un poco más joven yo recorría ahí por la carretera y veía las casas abandonadas y quemadas. Una élite asesina, voraz, sin límite, porque ellos son los que dirigían la sociedad, tanto en lo local como en lo nacional. Usaron a la fuerza pública para que se prestara a ese tipo de alianzas. Y cuando vinieron los procesos y los juicios, dejaron a la fuerza pública ahí sola para que quedara como la única culpable, mientras ellos se iban a disfrutar de las riquezas fuera del país, en los paraísos fiscales, a decir: no, yo no fui, fue él, el uniformado.
Eso mató 200,000 personas. Es una época que hoy está saliendo, después de mis debates, porque no me creían, a flote a través de sus propios protagonistas y autores. Salvatore Mancuso era el que manejaba el helicóptero en la masacre del Aro, al lado de un helicóptero de la gobernación de Antioquia en ese momento. Fueron a matar 48 campesinos porque a un paramilitar le habían robado 48 reses. Cada res, les parecía a ellos, valía una vida humana. Tal la lógica y el despropósito. Y con esa mentalidad gobernaban el país. ¿Qué le iba a quedar al pueblo sino muertos, sufrimiento, seres queridos enterrados, si es que los encontraban, despojados completamente de la posibilidad de tener una vida digna en Colombia? Pueblo atemorizado que incluso de tanto miedo termina aplaudiendo a sus verdugos, siguiendo a sus verdugos, como si fuese normal lo que hacen, como si todas las sociedades en el mundo sufrieran lo que ha sufrido la sociedad colombiana, y a ninguna le pasa eso. Hoy es un día en donde esa verdad que tanto denunciábamos hace 20 años aparece. Para algunos, los jóvenes, es la primera vez que escuchan lo que nosotros ya sabíamos. Ahora hay que hablar de la paz, de cómo se sale de eso. Ahora hay que ver cuál es nuestro camino. Si repetirlo. Ayer había una manifestación usada de personas que pertenecieron a la fuerza pública para decir que hay que repetir ese camino. Es decir, que lo normal es que la corrupción y el genocidio sean la forma de gobernar. A decir que como llegó por primera vez un presidente que en lugar de buscar cómo quitarle la tierra al campesino para quedarse con ella o entregárselo a sus amigotes y amigotas, la está entregando al campesino, se la está devolviendo. Entonces hay que darle golpe de Estado, dice uno de esos coroneles retirados. Y se llama así mismo demócrata. Es decir, a burlarse de la decisión de 11,5 millones de colombianos por la fuerza. Claro, ¿cómo no va a pensar así si es que terminaban aplaudiendo y ayudando al que le parecía que era igual la vida de una res, de una vaca, que la vida de un ser humano, y que por tanto había que descuartizarlo? Los golpes de Estado se resisten y se vencen con la movilización del pueblo. La verdad, no creo que haya fuerza pública hoy que, a sabida de su propia experiencia, lo decíamos también antes de ayer, creo, ayer, allá en Cantón Norte, sabido de su propia historia. Conmemorábamos 72 años de existencia del Comando General de las Fuerzas Militares y hablábamos de cómo en 72 años, tiempo más largo que mi vida, nunca ha habido un día de paz. Es decir, que esa fuerza pública desde ese entonces, generación tras generación, ha sido usada desde el Estado de conflicto armado en conflicto armado, matándonos entre todos nosotros, los colombianos, durante 72 años, es decir, por generaciones.
Que ya es el momento que eso pase, que eso no existe en ningún otro país de la tierra. No hay ni uno que durante 72 años su propia sociedad se esté matando entre sí. Hablábamos de que eso ha pasado por fases diferentes, desde que los liberales y los conservadores por el color se asesinaban, siempre quitándole a alguien la tierra a alguien, pasando por la fase de la insurgencia y de la Guerra Fría y de la lucha por el socialismo o por el capitalismo, hasta ahora, en donde todo gira alrededor de las economías ilícitas, la cocaína y el oro, para apropiárselo, para controlar el territorio, para aterrorizar a la población, para que no diga nada, mientras se sacan los alijos, matándola una y otra vez como una gota de aceite. Sucre es testigo de eso. Córdoba es testigo de eso. Mafias con poder político. Mafias que creen que no les va a pasar nada porque tienen amistades dentro del Estado en el más alto nivel, en todas las ramas del poder público. Y así nos condenan a vivir en la violencia, a mirar los niños y las niñas, la muerte en las esquinas, en las calles, en los montes. Otra generación más hacia la violencia dirán. Y nosotros creemos que no, que Colombia puede ser una nación grande. Que una nación grande pasa porque su sociedad tenga un rincón, un espacio, cualquiera de sus integrantes para poder prosperar, tener una existencia digna. Que no tenemos por qué ser la sociedad más desigual de la tierra. Que podemos, es tan rico este país, aquí lo vemos, no hay que explicarlo, cada colombiano sabe de la belleza y de la capacidad que tiene esta tierra de Colombia en donde habitamos. ¿Cómo nos van a condenar a la pobreza? ¿Cómo nos van a condenar a la exclusión cuando tanta riqueza hay? ¿Cómo nos van a condenar a vivir con miedo? Porque el que gobierna es un asesino. Yo creo que es el momento de la democracia. Fe en la causa, puse una medalla ayer sobre el pecho de varios dignos militares, de varias graduaciones. Y pregunté, ¿y qué es la causa? Fe en la causa, ¿y qué es la causa? La causa es el pueblo. ¿O qué es la patria si no es la gente que habita en este territorio? Toda. La causa es la paz. ¿O vamos a seguir viviendo 72 años más hacia adelante para que nuestros hijos y nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos se maten en guerras fratricidas en estos campos? La causa es la democracia. No pensar que porque alguien ganó con la voluntad del pueblo y es diferente a como se piensa, entonces hay, qué palabra tan triste, defenestrarlo. Darle golpe de Estado, como si nosotros fuéramos pendejos, como si fuéramos bobos. No, ese no es el destino de Colombia. Que se queden con sus nostalgias del pasado, que se queden allá pensando que la seguridad consiste en que un mafioso se abrace con un senador mientras hace la lista de los que van a asesinar en la noche. Aquí lo que estamos abriendo, y esa es la gracia de este tipo de actos, un nuevo país. Aquí estamos entregando tierra a unas familias campesinas para que produzcan, trabajen y vivan en prosperidad. Ese es el camino, en mi opinión. No hemos estafado a nadie, no hemos levantado ninguna sierra eléctrica. Solo la ley, la norma, la voluntad política, la posibilidad de hacer y construir un mundo mejor. Esta hacienda de 814 hectáreas la vende un ganadero
a través del acuerdo que se hizo con Fedegan, es la primera. Ellos dijeron, ustedes, que íbamos por 5 millones de hectáreas. Redujimos, que oiga, usted está la foría poniendo mucha tierra. Nos gustaría 15, pero yo creo que en el gobierno podemos con 3. De las 3 millones de hectáreas, esta es la primera, 814 hectáreas. Falta bastante. Y entonces hablemos de un poco de eso, porque aquí a través de los medios seguro hay mucha gente a la expectativa, tanto campesinos y campesinas sin tierra, como grandes poseedores de tierras de esta región, donde abunda el latifundismo. ¿Qué es lo que el gobierno plantea? ¿Qué es lo que quiere hacer? Nos va a expropiar la tierra, dicen en una revista famosa. No, aquí estamos probando un camino. Este es un camino. Aquí encontramos cosas que queremos y cosas que no queremos. Vamos a verlas. Aquí el propietario de esta tierra dice, les vendo voluntariamente. Voluntariamente dice eso. ¿A qué precio? Ahí negociaron. Mi opinión un poquito caro, pero ahí negociaron. Precio de la tierra fundamental. Hubiéramos podido coger el avalúo catastral y decir, mira, esto es lo que te pagamos, y seguro que saldría muy por debajo del valor comercial. Pero nosotros dijimos que íbamos a comprar por el valor comercial, tampoco a dejarnos engañar. Eso significa que hay que poner mucha plata pública para comprar tierra fértil, segunda condición. Aquí no es un desierto, aquí no es un páramo, aquí no estamos en las zonas de colonización, en las selvas, tumbando selva. Aquí estamos en una de las tierras más fértiles de Colombia. Esas son las tierras que queremos. Se ha hecho la transacción, es el primer caso. Esperamos, y desde aquí se lo digo a los grandes propietarios y poseedores de tierra de esta región, en todo el Caribe colombiano, que es parecido, que queremos que muchos, no son más de 2.000, pero muchos de ellos ofrezcan voluntariamente, no toda la hacienda, no necesitamos, la mitad, quédese con la mitad, denos la mitad. Ahí, ¿cómo es que es tu nombre, Federal? Silvestre. Incluso propongo un negocio, lo hice en la última entrega de tierras. Como nuestros medios no transmiten mucho, entonces hay que repetirlo. Menos vacas, más tierra, menos vacas. Puede llamarse el programa. Menos tierra, más vacas. ¿En qué consiste eso? Que en esa mitad de su hacienda, la otra no la vende, nosotros le entregamos un crédito a interés subsidiado para que pueda poner pastos mucho más finos, mejorar el ganado, sembrar árboles, porque si no la crisis climática nos va a llevar a todos por los cachos, para hacer una ganadería silvopastoril, le llaman a eso, que es más productiva. Aquí dato, tenemos una ganadería productiva, 14 animales por hectárea. Yo no hubiera comprado esta tierra, porque no queremos afectar al que ya usa la tierra productivamente. Y este es un punto aquí que subrayo, que no me parece bien. Lo que queremos es que esta misma tierra, quizás la del vecino, allá sí no tienen sino 2 vacas por, si acaso, una vaca por hectárea. Esa, que es la misma calidad de esta, es la que más nos interesa.
porque esta es lo que tiene que hacerse con la tierra. Su función social es producir alimentos. La Constitución de 1936, en la reforma que le hicieron a la del 86, y desde entonces reza así hasta el día de hoy: la tierra tiene una función social. No es que se me dé la gana hacer lo que quiera con mi tierra, no, señor. La tierra tiene una función social, que es producir alimentos para la humanidad. ¿Quién hace eso? Los campesinos lo hacen, pero hay grandes latifundistas que no lo hacen, simplemente quieren tener tierra por tenerla. Eso es inconstitucional. Eso es inhumano. Eso es criminal, porque hay gente con hambre. Y hay campesinos que están aguantando hambre porque no tienen cómo trabajarla. Hay que trabajar la tierra. Y entonces, en esa medida, yo invito a los grandes poseedores de tierras a que hagamos un negocio con el gobierno. Les entregamos crédito para que su productividad sea más alta. Si es de ganadería, más vacas por hectárea, más árboles en la hectárea para protegernos de la crisis climática, más pastos de calidad, para que sea más rico. Les damos un crédito para que sean más ricos trabajando, vendiendo alimentos a la gente. Y la otra mitad se la compramos. ¿Para qué? Para entregárselo al campesinado, a la familia campesina. Y entonces tendremos una mejor justicia social en estas tierras. Y entonces no habrá que matar al uno y al otro. Y entonces no tenemos por qué tener organizaciones armadas clandestinas que van acabando la tranquilidad del ciudadano o de la ciudadana. Que voten por el que se les dé la gana. Ah, que Olimpo, pues Olimpo. Ah, no, que el otro, pues el otro. Sin compra de votos, porque entonces cuando no hay hambre en el estómago, el corazón es más libre. Es que por eso es que ciertas clases politiqueras no quieren estos programas. Ajá, porque quieren tener a la viejita limosneando, pidiendo la factura de la salud para decirle: abuelita, sí, pero ven y me vendes el voto. Para salir al poder a hacer vagabunderías en el Congreso de Colombia. No, claro que si la gente tiene una mejor prosperidad toda, las sociedades son más libres. Somos todos y todas más libres. Ese es el modelo que le estamos proponiendo, y me gustaría, sea con Fedegan, sea sin Fedegan, que los grandes poseedores de tierra de esta región reconozcan que esto ya no es más viable así, que no es posible seguir así, aunque parezca que es lo natural. Tierras fértiles sin producir y hambre en las ciudades. No es lógico. Estas tierras podrían producir todo el maíz que importamos hoy de los Estados Unidos, ¿o no, ministro? 7 millones de toneladas. En vez de gastarnos nuestra riqueza importando el maíz que se descubrió ahí en Momil, Córdoba, produzcámoslo nosotros mismos. Que se necesita el crédito, sí. El gerente del Banco Agrario aquí presente, que es también de la región, tiene una orden explícita del presidente y tiene que consultarla con su junta, que es la más baja tasa de interés posible. Que si el Banco de la República sube la tasa, que el Banco Agrario la baje. Esa es nuestra respuesta. Claro. ¿A quiénes? Pues a los productores, a las productoras de alimentos de Colombia, para que producir alimentos sea más rentable. Eso es lo que queremos.
Si es rentable producir alimentos, estos campos se van llenando de cultivos, las ciudades se van enriqueciendo. El mototaxista deja de ser mototaxista, se vuelve maicero, algodonero, empieza a producir. Las condiciones de vida de Sucre, de Córdoba, del Caribe, cambian. Claro que la política también cambia. Vaya a saber a dónde, uno sabe, pero cambia. Cambia todo. Ustedes van teniendo más poder. El campesino, la campesina deben tener más poder en Colombia. Son 11 millones. Antes eran la mayoría de la población. Eso significa poder si hay unidad, si hay movilización. Aquí hay que organizarse, y este es otro tema que hay que ver bien, porque esta hacienda, al ser productiva, pues tiene un criterio empresarial, que ahí se ve. Ojo, no es que entonces se entrega al campesinado, como no se conoce el manejo de las máquinas, la rutina del negocio se cae. Porque ahí mañana en la prensa, en el Meridiano que ahora nombran, entonces va a aparecer, mire, la reforma agraria empobrece. Acabaron con la hacienda de no sé quién. Por eso hubiera preferido en donde no hay una productividad. Pues aquí hay un reto para la familia campesina y para el gobierno. Y es que esta productividad no se puede caer. Ojo, eso implica un proceso, porque esto hay que aprenderlo. Y entonces le voy a pedir al propietario, si está por aquí, que permita, antes del cambio, digamos, de tenencia, que los campesinos que están beneficiarios, las campesinas, aprendan a manejar la hacienda. Si aquí hay un gerente, que siga el gerente y va enseñando, porque estas empresas ya se manejan gerencialmente y el campesinado junto tiene que saber la gerencia de esas empresas. Entre más productividad, más riqueza. Si partiéramos de cero, pues es más fácil. Casi que en una hacienda de esas sin cultivo, pues simplemente cultivar ya es un crecimiento de la riqueza, pero aquí no, aquí puede caer la riqueza. Y entonces eso lo van a mostrar al resto del campesinado, eso se lo van a mostrar al país a través de los medios, y a través de este ejemplo van a decir si la reforma agraria sirve o no sirve. Por tanto, no puede disminuir la productividad de esta hacienda. Y eso implica conocerla. Si alguien viene, porque los ha habido, todos sabemos, ¿no? Me dan un pedacito, la vendo y me voy a tomar ron. Había una canción que se llamaba así, ¿no? Tomar ron. Eso, tomar ron. Ya se me había olvidado. De un familiar mío. Si eso sale, eso es un golpe contra todo el movimiento campesino en el país. Y es un golpe contra el programa de reforma agraria en Colombia. Por eso hay que tener un especial cuidado aquí. La productividad no se puede caer porque la productividad es el símbolo de la riqueza, en este caso, de la riqueza campesina. Bien, hemos hablado de algunos temas. Vamos a firmar el plan de desarrollo en unos días. Allí se aprobaron unos artículos de ley y hay unas leyes vigentes que nos permiten ir por la tierra. Esta vez el señor de aquí, a través de Fedegan, dijo, yo les vendo. Pero también podemos ahora ir nosotros y decir, allá compro. Y hay un proceso en donde yo compro, se vuelve verdad. Vamos a ir por la tierra. Por eso nos gustaría, antes de que empiecen
las remesones y las cosas, más bien que hayan miles de grandes poseedores de tierra que decidan vender una parte y recibir el crédito para enriquecerse con la otra parte, más de lo que hoy son, y un gana-gana. Pero vamos a aclarar baldíos, es decir, tierras de la nación que hoy se poseen ilícitamente. Vamos a recoger las tierras de la unidad de víctimas, que necesito el listado lo más pronto posible. Si no, nos va a tocar reunirnos con Mancuso y sus amigos a ver qué fue lo que entregaron, porque se perdió en el gobierno. Se perdió en el gobierno. Vamos a ir a la SAE, eso ya viene andando, para que toda tierra que haya sido por la justicia ubicada en extinción de dominio o ya extinguida se entregue a los campesinos. Nuestra meta son 500.000 hectáreas de tierra. Creo que no llegamos a 20.000 todavía. Y ya van 8 meses. Y cada minutico que falta es uno menos. Vamos contra reloj, por eso las instituciones que tienen que ver con la reforma agraria deben trabajar 24 horas. Eso significa más personal, etcétera, más plata. 24 horas, porque si trabajamos 24 horas es como si me hubieran reelegido en un segundo periodo. Entonces, 24 horas donde todo el trabajo consiste en cómo pasar la tenencia de la tierra fértil e improductiva a tenedores campesinos y campesinas en esa tierra fértil y productiva. Todo minuto haciendo esta labor a ver si llegamos a las 500.000 hectáreas. El punto 1 del acuerdo con la FARC habla de 3 millones de hectáreas. Si en un año entregamos 500.000, claro, en el gobierno no alcanzamos el objetivo, pero podemos decir con tranquilidad en el alma que fuimos capaces de hacer cumplir un acuerdo de paz en beneficio del campesinado. Ya dependerá del gobierno que siga. Ya verá el pueblo si quiere un gobierno progresista o devolver las manijas del reloj a como quieren los nostálgicos de la impunidad. Eso lo decidirá libremente el pueblo. Pero mientras estemos aquí, cada segundo de las instituciones agrarias se pone al servicio del campesinado en Colombia, y ese servicio entre varios tiene que consistir en que cambie la tenencia de la tierra del país lo más amigablemente posible. Para eso está el dinero público, y tengamos muchísimos más campesinos y campesinas cultivando en mucha más tierra, muchos más alimentos para la familia colombiana y para la exportación de Colombia. Gracias por haberme escuchado, muy amables.